¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase de cadena de caracteres. Hoy tenemos que comenzar, chicos, y terminar, porque la clase, digamos, de cadena, el tema de cadena, es de una clase, ¿sí? Según la programación de la materia. ¿Mm? Bien, para comenzar a tratar el tema, les voy a presentar la unidad, seguimos en la unidad 4, que es el tema de cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Por qué seguimos en la unidad 4? Porque el lenguaje C toma una cadena de caracteres como si fuese un vector, pero un vector de caracteres. ¿Sí? Ya no es un vector numérico, sino que es un vector de caracteres. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos, qué es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar qué es una cadena, cómo declararla, cómo se lee, cómo se muestra, ¿sí? Y cuál es la representación en el lenguaje C para tratar el tema de manejo de instrucciones puras de cadena. Porque nosotros veníamos manejando, ¿sí? Instrucciones de variables simples, veníamos manejando instrucciones de funciones, pero instrucciones puras de cadena no lo vimos todavía. Entonces, para que ustedes vean que no solamente podemos utilizar valores numéricos, también podemos utilizar valores de tipo carácter o de tipo cadena. Hay que saber diferenciar en esta parte lo que es un carácter de lo que es una cadena de caracteres, de lo que es pasando, digamos, al lenguaje, lo que es un char de lo que es un string. El char es un carácter, un string son cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Necesito un sí de ustedes para continuar. Uno que me diga sí, ya continúo, Sí, ¿ok? profe. Sí, profe. Bien. Gracias, gracias. Gracias. Bien, chicos, cuando ustedes van a declarar o C, cuando ingresan una palabrita, por ejemplo, ejemplo 1, ingresan una palabra, ¿sí? No están ingresando un 4, un 8, están ingresando una palabra que se llama ejemplo 1, ¿sí? ¿Cómo lo trata el C a esta palabra? Como no detecta que no es un valor numérico, ¿sí? Detecta que es una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace C? Crea un vector internamente, ¿no? Eso no lo va a mostrar, no lo van a ver ustedes. Internamente, crea un vector y guarda. El primer carácter lo guarda en el primer lugar. El segundo carácter en el segundo, tercero en el tercero, y así lo va a ir guardando. Pero fíjense que acá tenemos que contemplar, chicos, también tenemos que contemplar los espacios en blanco. ¿Sí? Acá dice ejemplo, espacio 1. ¿Qué significa? Ejemplo, espacio 1. Significa que yo voy a poner ejemplo en un vector, carácter por carácter, y al espacio en blanco lo voy a representar de alguna manera. ¿Cómo se representa un espacio en blanco en C? Con un código ASCII barra 40. Cuando ustedes vean barra 40, significa que está guardando en esta posición del vector, está guardando un espacio en blanco. ¿Sí? Pero también se debe o sabe que esta cadena tiene un final, que se llama final de cadena. ¿Cómo se representa después del 1? Ya no hay más datos, fíjense, a lo largo. Termina en 1, o sea, ejemplo 1. ¿Cómo represento o cómo representa el C internamente, que es el final de una cadena, con el barra invertida 0? ¿Sí? Entonces,
Acá tengo un espacio en blanco, toda la cadena, ¿sí? Y la cadena termina después del 1 con un barra 0. Esa manera representa C una cadena de caracteres. Utiliza un vector de caracteres. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ese vector de caracteres tendrá la cantidad de caracteres incluido el espacio en blanco e incluido, ¿sí?, el final de cadena. Entonces será un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el final de cadena 10. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Contempla el espacio en blanco y el final de cadena. El vector va de 0 a 9. ¿Se entiende? Sí, ¿Cómo profe. guardaría C? Bien. Si ustedes están viendo acá, en esta línea, van a ver qué estoy haciendo acá. Yo voy a declarar un vector, porque así se declara un vector, ¿verdad? Ustedes antes, ¿qué es lo que hacían? Declaraban el vector suma, por ejemplo, entre corchete, la cantidad de espacio de memoria, sí o sí para el numérico tenían que poner el espacio de memoria, ¿ok? Ponían 25, 30, no sé cuánto espacio de memoria para guardar variables de tipo entera en un vector. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué profe. pasa cuando yo tengo que declarar un vector de tipo cadena? Muchas veces la longitud de la cadena no la voy a conocer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Muy fácil. Se le da al vector que estoy declarando, al vector de tipo char, porque este va a ser un vector de tipo char. Voy a guardar elemento por elemento. Pero le voy a dar, al no poner el espacio reservado de memoria para guardar esta cadena, quiere decir que a este vector le estoy dando la longitud máxima para guardar cadenas. Puedo guardar cadenas de 8, de 40, de 35, de 90, de lo que ustedes quieran. ¿Se entiende? Si yo pongo acá 7, solamente voy a poder guardar cadenas de hasta 7 espacios, incluido el blanco y cadena de carácter y final de cadena. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces está definido cómo declaro un vector de cadenas de caracteres para guardar cadenas de caracteres o para guardar caracteres en sí. Esto es una palabra, esto es una palabra que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tiene espacio en blanco, pero sí tiene final de cadena. Si yo tuviese que declarar acá, voy a poner 9, porque son 8 caracteres más 1 de final de cadena. Lo tienen que contar, 9. ¿Lo ven? Sí, profe. Si ustedes ponen numerito acá adentro, tendría que ser 9, no 8, porque no están contando el final de cadena. ¿Se entendió? Bien. Va a aparecer una variable nueva, un grupo nuevo de variables. No es lo mismo, chicos, que yo tenga, no es lo mismo guardar carácter por carácter en un vector como está acá, que guardar en un vector cadenas de caracteres. En el elemento, en vez de ser un carácter, es una cadena de caracteres. Por ejemplo, Rafael. Si yo ingreso cinco cadenas, Rafael, o 5 nombres, y lo quiero guardar en un vector, no lo puedo guardar en un vector de char, porque el vector de char está declarado para que guarde un carácter. Lo tengo que guardar en un vector de string, ¿verdad? Porque string es cadena, cuyo cada elemento del vector string va a ser una cadena de caracteres y no un carácter. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, si yo guardo, fíjense, si yo guardo, quiero crear un vector que me guarde cadenas, van a tener que utilizar la instrucción
precedida la instrucción tyDef. ¿Qué significa tyDef? Es un tipo, ¿sí?, de datos definidos por el usuario. Y pongo, ¿cuál es la sintaxis? Pongo el tyDef y recién declaro la variable o el vector que se va a llamar cadena, ¿sí?, de caracteres. Entonces, pero este vector, como es un tyDef, ¿sí?, va a guardar hasta 9 cadenas de caracteres por elemento, ¿sí? O sea que si yo armo el vector, voy a armar un vector de 9 elementos, cuyos elementos de ese vector van a ser cadenas. ¿Se entiende o no? Entonces el tyDef me dice que este vector que yo armé acá no son de char, sino que este vector van a ser los elementos cadenas de caracteres. ¿Se entiende? Y he creado un vector de 9 elementos que va a contener cadenas, porque acá puse tyDef. Esa es la única diferencia a declarar un vector de tipo char. Acá este vector guarda caracteres. Este vector guarda cadenas de caracteres. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que no se debe hacer cuando yo estoy declarando o estoy asignando un valor de cadena a una variable? ¿Qué es lo que no debo hacer? Fíjense cómo he declarado acá. Cat3 le asigno la palabra facultad. Ustedes me dirán, sí, ¿qué va a hacer C acá? Va a armar un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más el espacio de final de cadena, 9. Pero esta variable, ¿tiene la estructura de una variable de un vector? No. Faltan los corchetes. No, le faltan los corchetes. Por lo tanto, esta declaración es incorrecta. Eso es lo único más o menos que ustedes tienen que tener en cuenta acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Así como trabajamos un vector numérico, lo trabajamos, decimos, bueno, yo quiero saber cuál es el valor del elemento en la posición 3. Entonces voy 0, 1, 2, y ese es el valor del elemento en la posición 2. Lo mismo va a pasar con cadenas. Yo quiero saber qué valor tiene la posición 5 del elemento, qué valor tiene. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, que son los 5 elementos, y me dice que el valor de ese elemento en este vector es P. Es lo mismo que en vectores numéricos. Nada más que en vez de tener un valor numérico, tiene un valor de tipo carácter. ¿Se entiende? Ya sea que le va a mostrar, si un vector de caracteres, le va a mostrar la P. Y si un vector de cadena de caracteres, le va a mostrar Rafael, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me dice lo que están leyendo acá? Que voy a tomar el vector de caracteres que se llama cat1, me voy a ir a la posición 3, y el mismo vector me voy a ir a la posición 5. Entonces, en la posición 3 y en la posición 5 de ese vector, le voy a asignar la letra I, la letra mayúscula I. Me voy a ir a la posición 6 y le voy a asignar T. No estoy leyendo el vector completo, sino que estoy cambiando, ¿sí?, el valor que tiene en la posición 3 y la posición 5, estoy grabando o estoy asignando un valor I. Acá en la posición 6 le asigno T y en la posición 7 le asigno A. Quiere decir que lo voy a manejar exactamente con la misma propiedad que manejé vectores numéricos. ¿Se entiende? Bien. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, acá le acabo de decir cuáles son las diferencias en manejar un vector de array, o sea, un vector de caracteres y un vector de cadena de caracteres. Ya la saben la diferencia, ¿verdad? Voy a pasar. Que uno almacena ¿Sí? cadena y otro caracteres, digo. Exactamente. Por defecto, chicos, por defecto, si ustedes ponen
f de t, ¿sí? ¿Qué hace C? Por defecto. ¿Qué hace C? Te lo separa a la palabra. Claro, crea un vector de cuántos elementos en primera instancia, acá. ¿De cuántos elementos crea el vector? De 3 y el final, digamos. 4. 4. Claro, 4. Bien, no es de 3, es de 4. ¿Sí? 4 elementos. Guarda la F, guarda la R, guarda la T y guarda el barra 0. Entonces es de 4 elementos el vector. ¿Sí? Y de tipo char. ¿Cómo convierto este vector de tipo char en un vector no de caracteres, sino un vector de cadena de caracteres? ¿Cómo lo convierto? Acá adelante, precediendo a char, pongo typedef. Y quiere decir que yo voy a crear un vector de 4 elementos, pero en su interior no van a tener caracteres, van a tener cadenas de caracteres. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Es clarito, ¿verdad? No es difícil. Hasta ahora, no es difícil. No. Ni tampoco va a profe. ser difícil. Eso es muy fácil esto, porque ustedes ya el concepto de vectores lo tienen. Y cambiemos ya, lo único cambio que ustedes pueden hacer es decir, bueno, en vez de guardar un elemento numérico, ¿sí? Voy a guardar un elemento de tipo carácter o de tipo cadena en el vector. ¿Sí? Eso es todo. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Ahora vamos a ir cómo se lee una cadena y cómo se muestra una cadena. Muy fácil. Fíjense que todavía vamos a utilizar las instrucciones estándar, ¿sí? El scanf y el printf, también para leer cadenas o caracteres, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis, por ejemplo, en el scanf para leer una cadena de caracteres? Una cadena, no un char, sino una cadena, ¿sí? De varios caracteres. No se olvide que C determina un carácter, lo determina con comillas simples, cuando lee un carácter. Y cuando lee una cadena de caracteres, ustedes la ponen entre comillas dobles. ¿Ven la diferencia entre char y string? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Acá tienen, cuando vayan a configurar el selector de naturaleza de datos que están guardando, tienen que seleccionar qué van a guardar, si, o mejor dicho, qué van a leer, si van a leer una cadena o van a leer un carácter. En este caso, el scanf tiene los dos parámetros. Primero, de qué naturaleza es el dato que va a leer. Y en segundo parámetro, cuál es el dato, o sea, la variable que va a leer. ¿Sí? Ese es el scanf común que ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué está leyendo acá el scanf? ¿Qué está leyendo? Cadena de caracteres. Acá va a leer Rafael y acá va a leer Juan. ¿Por qué? Porque puse %S. Si acá hubiera querido leer yo una N y una S de sí y no, ¿qué tendría que poner acá? ¿String o carácter? Ah, Tendría que Sí. poner C de carácter. Eso ya lo saben ustedes y eso está tabulado en el primer PDF que vimos en el primer año. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos selectores de naturaleza de datos que va a leer el scanf? Era entero como ponían, D, real como ponían, F, float, string como ponen, S, y como ponen carácter, C. Entonces, lo que estamos leyendo acá es un solo carácter. Si ponemos C acá. ¿Se entiende el scanf de una cadena? ¿Cómo se lee? Sí, profe. sí, profe. ¿Y qué de distinto? Fíjense qué de distinto de lo que yo ya venía leyendo. ¿Qué es lo que le falta ahí a las variables? Que no tiene el ampersand. Bien. ¿Por qué no tiene el ampersand? Porque en cadenas ya me da la dirección, directamente la dirección de memoria donde se encuentra esta cadena. No hace falta poner el ampersand. Cuando yo trabajo con variables de tipo cadena o carácter, ¿sí? Ya no hace falta poner el ampersand. ¿Por qué? Porque esta variable, al ser de tipo cadena,
ya me está arrojando en forma directa la dirección de memoria donde se encuentra el valor de cat1. ¿Se entiende? No hace falta poner. Bien, ¿y cómo sería la impresión? Bueno, en vez de poner scanf, pongo printf y estoy selector de naturaleza y el valor de la variable que quiero mostrar. Tampoco va con el ampersand, por supuesto. El printf es menos que menos. Así se muestra una cadena. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero ¿qué pasa? Acá nosotros vamos a tener un problema. Fíjense, cuando yo quiero ingresar, cómo voy a leer una cadena y cómo voy a mostrar una cadena. ¿Sí? Ingrese el nombre. Voy a declarar la variable nombre, ¿sí? Que va a ser un vector de 30 espacios de memoria y voy a guardar en el vector, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar caracteres, ¿sí? Por eso lo defino como chat. ¿De acuerdo? Entonces, ingrese el nombre, ¿sí? Scanf por %s, ingreso el nombre. Y acá voy a mostrar el nombre. ¿Lo ven? Con un printf. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Su nombre es y me imprime el valor del nombre. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Pero fíjense cuando yo vaya a correr esto. Vamos a dejar un espacio. Un solo barra n. Y acá vamos a dejar un espacio. Ahí vamos a ingresar un nombre y que muestre el nombre. ¿Sí? Ingreso Rafael. ¿Qué me tiene que mostrar? Rafael. Rafael. Pero acá, por ciento es decir, acá cuando yo imprimo, no va al por ciento, ¿sí? Ingreso directamente acá al por ciento ese, ingreso. Ya. ¿Sí? Y el nombre es Rafael. Fíjense ahora. Fíjense ahora. ¿Qué voy a ingresar? ¿Qué me tiene que mostrar la cadena? Los dos Y nombres separados, ¿no? Leonardo Rafael. Leonardo Rafael. ¿Y qué me muestra? Leonardo. Entonces, si yo utilizo la instrucción scanf para leer una cadena, el scanf solamente me lee hasta que encuentre un espacio en blanco. Lo demás lo descarta. El scanf me lee solamente hasta donde encuentre el espacio en blanco, lo demás me lo descarta. ¿Sí? ¿Cómo soluciono? Soluciono utilizando, ¿sí?, la instrucción pura de lectura de cadena, ¿sí?, tanto para la lectura como para la impresión. ¿Cuál es esa instrucción que yo voy a utilizar para leer una cadena y que me muestre los espacios en blanco? Esa instrucción se llama gets. ¿Sí? Y entre paréntesis no va ningún parámetro, solamente va el nombre de la variable que contiene la cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y cómo muestro? Si acá lo lee bien al nombre completo, acá me lo va a mostrar, ¿sí? Acá utilizo el printf porque me va a mostrar como lo he leído. Pero ¿cuál sería la instrucción pura para imprimir, de manejo de cadena, para imprimir una cadena? Es la instrucción puts. Y directamente va el nombre de la variable, perdón. ¿Ven? Reemplazo el scanf por el gets. Gets significa lea y S de string. Put significa escriba la cadena. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. y para ingresar el nombre sí o sí lo tenemos que hacer con el printf, ¿verdad? Para ingresar, no. Para ingresar,
para escribir los nombres. Para escribirlo con el printf o con el put. Pero si está utilizando cadena, utiliza get y put. No es scanf y printf. Claro. ¿Te conviene? ¿Sí? Sí. Si es un nombre compuesto, vos sabés que tenés que utilizar el get y el put. O el get y el printf, lo mismo. Va a imprimir lo que lee. Pero el asunto acá es cuando se lee nombre compuesto. Si vos ingresás un solo nombre, ¿sí? Una sola palabra, lo podés hacer con el scanf. No hay problema, no hay espacio en blanco, no lo va a cortar. Entonces, si yo ingreso Leonardo Rafael, ¿sí? Lo lee Leonardo, espacio en blanco, Rafael, con el get. Y lo muestra como lo lee. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, esa es la diferencia entre el get y el scanf. Profe, ¿Get? Sí, escucho. dentro del get, ¿puedo poner como parámetro dos variables, dos cadenas de caracteres? Sí, O sea, podés. Sí, sí, cadena 1 y cadena 2. ¿Sí? ahí sería con la coma, ¿verdad? Con la coma. Acá separa coma. ¿Se Bueno, listo. entiende? Bien. O sea, pones tantas cadenas como datos tengas para mostrar o para leer. Y acá exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe, Bien, entendí. bien. Chicos, acá lo que tienen que tener en cuenta ustedes que estamos trabajando con cadenas. Si trabajamos con cadenas, trabajamos con código ASCII, ¿no? No estamos trabajando en valores numéricos. Si yo comparo dos cadenas, ¿sí? Comparo Rafael con Rafa, ¿sí? Hay una cadena que es mayor que la otra. ¿Se entiende? Ya vamos a ver eso más adelante. Pero acá lo que tienen que tener en cuenta es el valor de código ASCII de la cadena. ¿De acuerdo? Código ASCII. Acuérdense de eso. En el momento que yo lo explique, lo van a llegar a entender. Código ASCII. Hay una tabla. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más. Bien, chicos, les voy a mostrar, simplemente este tema termina cuando yo les muestre cuáles son las instrucciones puras de cadenas que vamos a utilizar y qué es lo que hace cada uno. Yo les preparé un programita en C, ¿sí? Con la teoría, qué es lo que hace el string name y cómo trabaja con un programita en C. String copy, string cat, string com, ¿sí? Cada una les voy a ir explicando ahora cada una de estas instrucciones. ¿Ok? Veamos la primera instrucción, string length. Fíjense que todas las instrucciones de cadena funcionan con el str al principio y seguido por el nombre de la instrucción. Length significa largo de cadena. Acá esta instrucción le va a devolver un valor numérico, ¿sí? Que me indica la cantidad de caracteres que tiene una cadena, la que ustedes ingresen. Si ingreso hola, string length le va a devolver 4. ¿Se entiende? La cantidad de Sí. caracteres, contando los espacios en blanco. Pero lo que no cuenta es el cero, el barra cero que es final de cadena. Solamente va a contar lo que tiene netamente la cadena ingresada. La cantidad de caracteres, incluyendo el espacio en blanco. ¿Sí? Pero para eso, para utilizar estas funciones de cadena, de manejo cadena, vamos a tener que incluir o habilitar una nueva librería, porque estas instrucciones no están contempladas en las librerías estándar que ustedes ya saben manejar. En el estándar lib, en Conio, ¿sí? stdio.h, no están contempladas. Por lo tanto, para manejar instrucciones puras de cadenas, ustedes tienen que habilitar la librería string. ¿Sí? Vamos a ver la primera instrucción, que es largo de cadena o string length. Vamos a verlo directamente. Yo ya le preparé acá string length. Fíjense, ¿qué es lo que hace esta instrucción? String length, ¿sí? Es una instrucción que me devuelve un valor numérico, que es el valor que contiene la cantidad de caracteres de la cadena ingresada.
¿Cuánto va a devolver string len acá? 3. Sí. 3. Entonces el 3 que devuelve la función lo asigno a longitud y muestro que la cadena ingresada tiene 3 valores o 3 caracteres. ¿Sí? ¿Cuál es la instrucción de string len? Como es un valor numérico que devuelve la función, es una función con tipo, ¿sí? Lo tengo que asignar a una variable numérica, que acá la inicializo como entera, porque devuelve un valor entero. 4, 10, 9, ¿se entiende? Sí, Entonces, profe. string len, ¿sí? Y entre paréntesis la sintaxis es nombre de la variable de tipo cadena, que yo declaré acá. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le asigno a la variable texto la máxima longitud de vector, ¿sí? Y acá le estoy asignando la cadena sol. Entonces, con un string len, leo cuántos caracteres tiene la cadena, que sol va a leer internamente, va a leer 3, le asigna longitud a la variable que yo declare acá como entera, le asigna el valor 3. Y acá dice la cadena sol tiene 3 caracteres. Tiene 3 caracteres. Entonces hacemos correr esto. Ven que no la estoy ingresando, directamente le hago una asignación, por eso no ingreso nada acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Para hacerlo más rápido. Si no, usted tendría que poner ingrese la cadena. ¿Sí? Get cadena. Y ahora hacen el string name de get, de lo que acaban de leer. ¿De acuerdo? Si la quieren ingresar ustedes a la cadena. Pero yo acá directamente hago una asignación. ¿Se entiende o no? Entonces me dice, la cadena sol contiene 3 caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula los caracteres en una cadena? Sí, profe, entendido. Esto lo tiene, de todas maneras, estos ejemplitos son los de la teoría, chicos, ¿no? No estoy poniendo nada distinto. Estos ejemplitos los tienen en la teoría. Exactamente lo mismo. Yo lo copié de la teoría y lo péguense para que ustedes vean cómo corre. ¿Sí? La segunda instrucción que vamos a ver es la instrucción string copy. ¿Qué significa string copy? Copia el valor de una cadena en otra variable. ¿Qué pasa? Yo voy a tener acá, el string copy tiene 2 parámetros. El primer parámetro es quién recibe el valor y el segundo parámetro, quién asigna el valor. ¿Sí? O sea, yo voy a tener una cadena 1 y una cadena 2. ¿Quién asigna? Cadena 1 le asigno, copia el valor en la variable cadena 2. Y entonces mantengo el valor de la cadena 1 y trabajo con la cadena 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál sería la sintaxis de la función string copy? Veamos acá. La sintaxis es cómo se escribe, ¿no? String copy. ¿Sí? Fíjense que la instrucción también empieza con str, ¿sí? Y es la abreviación de copiar, copy. Se pone cpy, cpy. Entonces, habilito la librería de cadenas y ahora voy a declarar texto curso, la variable de tipo cadena, la declaro como tipo char, le doy el máximo de longitud y guardo esta cadena en esta variable. ¿Sí? Bueno, yo ahora quiero copiar el valor de esta cadena en otra cadena, ¿sí? Que se va a llamar destino. O sea, quiero copiar lo que tiene texto curso, lo quiero copiar en destino y muestro que contiene la cadena que acabo de copiar, para ver si se copia. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe.
Veamos cómo lo hacemos al ejemplo. Veamos cómo lo hago. A ver. Entonces, tengo las dos cadenas, cadena 1 y cadena 2, texto, curso y destino. ¿Sí? ¿Cuál es la cadena en la sintaxis de string copy? ¿Cuál es la cadena que va primero? La cadena destino, porque es quien recibe. Primero se pone quien recibe y quien asigna. ¿Se entiende? Sí, profe. La sintaxis. Entonces estoy copiando en destino lo que tiene la cadena origen, que es texto curso. ¿De acuerdo? Y acá imprimo lo que contiene la cadena destino. Veamos. La cadena origen, ¿qué tiene? Este es un curso de C, la cadena origen. Le copio a la cadena destino y muestro destino. O sea que muestro, este es un curso de C. No estoy mostrando acá texto curso, sino estoy mostrando la cadena que recibió, destino. ¿Ven que tiene el mismo contenido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuándo se utiliza el string copy? Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer un ordenamiento de cadenas, chicos, ustedes recuerdan que en el ordenamiento, en el método de la burbuja, ustedes ponían A recibe el valor de B. ¿Sí? Después ponían B recibe el valor de auxiliar, por ejemplo. ¿Sí? No pueden hacer en cadenas, no pueden hacer una asignación directa. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que hacer acá? A recibe el valor de B. ¿Cómo tendrían que hacer? Tendrían que poner str string copy. ¿Quién es la que asigna? ¿Quién es la que recibe? A. Toma. ¿Quién es la que asigna? B. Una duda, ¿Se profe. entiende? El destino siempre va a la izquierda. Siempre va, porque la sintaxis está. Primero va la variable que recibe y después va la variable que asigna. ¿Sí? Acá, en esta expresión, si yo quiero asignarle a A el valor de B, ¿cómo hago? ¿Quién recibe? A y quién asigna B. String copy. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Cuando haga el ordenamiento, string copy, ¿no? Las asignaciones. A recibe el valor de B recibe el valor de auxiliar, ¿sí? Y auxiliar recibe el valor de A. Auxiliar recibe el valor de A. Por lo tanto, ahí hice el cambio bidireccional. Y estoy ordenando una cadena de caracteres de orden mayor a menor. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el método de burbuja. Pero estas asignaciones, ustedes no me las pueden hacer en forma directa si ordenan cadena. Esas asignaciones las tienen que hacer a través del string copy. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, listo. Vamos al otro. Ya saben cómo copiar el contenido de una cadena en otra. Vamos a ver la próxima instrucción. La próxima instrucción es string cat. ¿Qué significa string cat? Significa concatenar, significa unir cadenas. Ya sea puedo unir el valor de una cadena más el valor de otra más el valor de otra. ¿Sí? Si ustedes se fijan en mi ejemplo, miren cómo voy a hacer, cómo voy a utilizar el string copy. String copy. Perdón, el string concatenar, string cat, perdón. Es el string cat, concatenar. ¿Qué significa? El string cat, ¿sí? Concatena o copia el contenido de una cadena en otra. ¿Sí? Yo tengo la cadena 1, le copio el contenido de la cadena 2 a la cadena 1. ¿Sí? Según como yo ponga el string copy acá.
Fíjense, voy a declarar una variable nombre completo. ¿Qué va a tener esa variable nombre completo? La concatenación o la unión de las cadenas individuales que yo vaya ingresando. ¿Sí? Acá en nombre completo voy a agregar la concatenación de la primera cadena nombre más la segunda cadena apellido. ¿Lo ven? Voy a poner uno a la par de otro. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense una cosita. Lo primero que tengo que hacer es, en esta cadena, si yo quiero agregar dos cadenas, una a la par de otra, lo primero que hago es guardar o copiar el nombre de la primera cadena en la variable nombre completo. Entonces ya voy a tener el nombre completo, voy a tener Juan, ¿verdad? Sí, Después tendré que concatenar el nombre completo que tiene Juan, tendré que concatenar un espacio en blanco. ¿Sí? Entonces al nombre completo que tiene Juan, le concateno, coma, le concateno un espacio en blanco. O sea que ahora voy a tener Juan, espacio en blanco. Y ahora, por último, concateno al nombre completo que dice Juan, espacio, le concateno el apellido. ¿Y qué era el apellido? Pérez. Entonces, ahora imprimo el nombre completo, concatenado ya, me va a imprimir Juan, espacio, Pérez. ¿Se entiende? sí, profesor. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, acuérdense, primero a donde yo quiero recibir la concatenación de todas las cadenas individuales, primero la estoy completando, le hago un string copy para que tenga el primer valor que es Juan. Y desde ahí empiezo a concatenar lo que yo quiera. ¿Sí? Ven que la primera instrucción es un string copy. Le copio Juan a esta cadena. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Con un string cat a la cadena que yo tengo, la que quiero ir concatenando, le agrego, después de Juan, le agrego seguidamente el orden que yo le voy a ir agregando, ¿no? Ese es el orden. Entonces le agrego un espacio en blanco. Y después a Juan, espacio, le agrego el apellido. Concateno, ¿sí? A la variable que contiene los apellidos y nombres, le agrego el apellido. Entonces, concatena nombre, concatena espacio en blanco, concatena, ¿sí? Apellido. Apellido. ¿Se entiende? Entonces, primero le agregué Pérez, después le agregué un espacio en blanco y después le agregué el apellido. Cuando ustedes van a ver, ¿sí? Imprime Juan Pérez, como yo concatené. Si acá le concateno más de un espacio, veamos cómo imprime. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Voy concatenando lo que yo quiero. Voy uniendo las cadenas. Concatenar es unir. ¿Mm? Bien, avancemos un poquito más. Comparación. Cuando yo tengo que comparar, chicos, y acá esto es importante porque se lo utiliza mucho, cuando yo tengo que comparar dos cadenas que ingresaron. Y acá hay que ver, hay que analizar un poquito más, porque acá se analiza lo que yo le decía a través de una tabla ASCII. ¿Sí? Por ejemplo, string_com es la instrucción que me sirve para analizar dos cadenas. ¿Cómo analizo? ¿Cómo trabaja el string_com? Analiza si la cadena 1 es mayor que la cadena 2, o la cadena 2 es mayor que la cadena 1, o las cadenas son iguales. ¿Sí? Eso le va a decir la instrucción string_com. Pero ¿cómo trabaja string_com internamente? Es una instrucción que también me devuelve un valor numérico. Si el valor numérico, no importa cuál sea en este caso después, fíjense, si el valor numérico que a mí me devuelve la string_com es 0, las cadenas son iguales. La primera cadena es igual a la cadena 2. Si el string_com
me devuelve un valor mayor que 0, ¿sí? La cadena 2 es mayor que la cadena 1. Si el string con me devuelve un valor menor que 0, negativo, la cadena 1 es mayor que la cadena 2. ¿Se entiende o no? Y acá le voy diciendo cómo hago yo para hacer este análisis, de la siguiente manera. Miren cómo lo voy a hacer al menos. Archivo, abrir, es string com. Uy, ¿qué pasó? Profe, si la cadena 2 es mayor a la cadena 1, da un resultado positivo. Si la cadena 2 es mayor que la cadena 1, sí. Si es mayor que 0, me dice la cadena 1 es menor. O sea que Bien. la cadena 2 es mayor. ¿Sí? Voy a cerrar esto y abrir el exe. Perdón. String com. Allá dónde está. String com. Ahí está. Fíjense, chicos. Ustedes van a ingresar dos cadenas. Y vamos a comparar esa cadena. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿Sí? Ingrese el apellido 1, el apellido 2, y yo quiero saber cuál es la cadena mayor. ¿Sí? Me va a decir, si las cadenas que yo acabo de ingresar son iguales, si las cadenas, por ejemplo, la cadena 1 es menor o la cadena 1 es mayor. Siempre sobre la primera cadena que yo ingreso. Me va a decir, esta cadena es mayor que esta cadena es menor que esta cadena es igual a esta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál sería la sintaxis del string com? Como me arroja un valor numérico, ¿sí? Yo ese valor que me arroje la función string com lo tengo que guardar en una variable numérica, ¿sí? Esa variable numérica la declaro acá arriba como entera. O sea que esta variable valor me va a recibir un valor igual a 0, mayor que 0 o menor que 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Dependiendo al valor que tenga la variable, valor, valga la redundancia, me va a decir si son igual, si es menor o es mayor la primera cadena. La primera cadena. Siempre la primera cadena con respecto al segundo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, acá podemos poner, para que usted entienda, la primera cadena es menor que la segunda. La primera cadena es menor. Y acá voy a poner la primera cadena es mayor. Dependiendo, la primera cadena es mayor que la segunda, ¿no? Siempre que la segunda. Las cadenas son iguales. ¿Sí? Entonces, si acá string com, ¿sí? Toma la primera cadena con respecto a la segunda. Analiza, le manda un valor. Y ahora analiza el valor. Si el valor es igual a 0, las cadenas son iguales. Si el valor es menor que 0, ¿sí? La primera cadena es menor que la segunda. Y si el valor que me arroja es mayor que 0, la primera cadena es mayor que la segunda. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Entendido. Bien, vamos a ver. Pero vamos a ver cómo hace la comparación. Mándenme, a ver, ¿qué apellido quieren comparar? Toledo. Toledo, la primera cadena. La segunda, Montesinos. la primera cadena es mayor o menor que la segunda. Menor. Menor. ¿Menor? ¿Seguro?
Dice que es mayor. Pero ahora lo que ustedes no saben, cómo compara estas dos cadenas. Por simple vista, ustedes habrán dicho, bueno, la segunda cadena es mayor, ¿sí? Es mayor porque tiene más cantidad de caracteres que la primera. ¿Verdad? ¿Soy adivino? ¿O no? Sí. ¿Sí? Es el análisis que ustedes hicieron, pero ese no es el análisis que se hace. ¿Cuál es el análisis que hace C? Toma el primer carácter de la primera cadena y lo compara con el primer carácter de la segunda cadena. En tabla ASCII, la T tiene mayor número ASCII que M. Uno que encuentre mayor, ¿sí? La toma la primera cadena como mayor. ¿Se entiende? Por ejemplo, el código ASCII de M es 32, por ejemplo, en la tabla. ¿Sí? Y el código ASCII de Toledo, de T, es 63. ¿Cuál es mayor? El código ASCII de Toledo. La T tiene mayor código ASCII que la M. Por lo tanto, la cadena Toledo es mayor que la cadena Montesino. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Pongamos, a ver, pongamos, a ver si sale. A simple vista, ¿cómo son las cadenas? Iguales. Iguales, ¿sí? Es el análisis de ustedes. Pero C, ¿sí? No es igual. A pesar de que tiene la misma cantidad de letras, el código ASCII de la T mayúscula es mayor que el código ASCII de la T minúscula. Si ustedes van a la tabla, el código ASCII de T es 37 y el código ASCII de la T mayúscula es 42. Por lo tanto, la primera es la mayor. Bueno, en este caso, bueno, yo me confundí, perdón. El código ASCII de la T mayúscula es menor que el código ASCII de la T minúscula, ¿no? Si vamos a buscar en la tablita, este tiene menor código ASCII que este. Es al revés, perdón, es al revés. La mayor tiene menos código ASCII que la menor. ¿Se entiende? Primero están todas las mayores, primero están los números, después están todas las mayores y después están todas las menores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora veamos el tercer caso, que contempla el tercer caso. Ahí sí, las cadenas son iguales. Primero, ve carácter por carácter. Si los caracteres son iguales, cuenta después en segundo término, cuenta la cantidad de caracteres. En segundo término. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Continuamos un poquito más. La otra instrucción que ustedes ven, ¿sí? Es la instrucción de convertir toda una cadena en minúscula. ¿Cuál es la función? Es string lower. String lower, ¿sí? Es aquella instrucción que convierte la cadena ingresada, la ingrese como la ingrese, ¿sí? La convierte en minúscula y me muestra toda la cadena en minúscula. ¿Sí? Así de simple. Para evitar, profe, ¿qué pasa si el operador me ingresa todo en mayúscula y minúscula y yo tengo que contar solamente, quiero saber cuál cadena es mayor? Bueno, para eso, ¿sí? O convertimos todo a minúscula o todo a mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, a ustedes les dicen, por ejemplo, ingrese valores, ¿sí? Con un do while. Termine cuando la opción que acaban de ingresar es sí o no. Sigue ingresando una S y no ingresa una M. ¿Qué pasa, chicos, si el operador, ustedes ponen S con minúscula y el operador le ingresa una S con mayúscula? ¿Qué va a pasar?
y ustedes le dicen solamente ingrese S minúscula, para que el while lo tome la S minúscula, el carácter S minúscula. Entonces, olvídense, el valor de opción que ingresa el operador la convierte en minúscula y ustedes pueden trabajar con el while perfectamente. Porque ustedes en el while dice, mientras ingrese una S minúscula, sí, trabaje. Ingrese una N minúscula, no trabaja. Entonces, no le pueden liberar al operador que ingrese una S mayúscula o ingrese una N minúscula. ¿Se entiende? Me la convierten directamente a minúscula todo y se termina todo. ¿Cuál sería? ¿Cómo convierte en C? ¿Cómo convierte el string lower? Ustedes me ingresan en la cadena. Fíjense que la cadena acá, yo le estoy ingresando, ¿sí? Yo estoy ingresando mezclado, mayúscula y minúscula, ¿sí? Usted dice, no, yo quiero trabajar o todo con mayúscula o todo con minúscula. Si deciden trabajar todo con minúscula, no importa cómo el operador ingrese la cadena. Ustedes me la convierten en string lower, me convierte la cadena ingresada en minúscula y muestran la cadena ingresada siempre en minúscula. Entonces, si yo ingreso de esta manera, como quieran, mayúscula y minúscula, va a mostrar todo en minúscula, ¿sí? Con la función string lower. ¿Cómo sería? ¿Ven cómo le ingresa la cadena? Mayúscula y minúscula, pero solamente acá me está mostrando en minúscula. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Cuál sería la función inversa de string lower? String upper. ¿Sí? ¿Cómo sería string upper? ¿Sí? String upper se escribe STR-UPR. Upper arriba, mayúscula. 7 up. 7 up, 7 arriba. ¿Sí? Entonces, el upper, acuérdense, es mayúscula. Si yo le ingreso a la cadena de esta forma, ¿sí? Me va a mostrar, una vez que la convierto en mayúscula, me la muestra todo en mayúscula. Yo voy a ingresar esta cadena y fíjense cómo la convierte en mayúscula. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, perfecto. Y para ir terminando, nos queda la última instrucción. Eso es todo el tema de cadenas caracteres. Es la última instrucción y después van a pasar a hacer el práctico con las instrucciones que yo les enseñé. ¿Sí? Y que el profe seguramente la va a repasar en clase de práctica. ¿Mm? La última instrucción que vamos a ver, ¿sí? Es string. Son las instrucciones que más utilizamos en los problemitas, ¿de acuerdo? ¿Qué hace string? Busco una cadena en otra. ¿Sí? Entonces yo, string, ¿cuál es la sintaxis? String, cadena 1, cadena 2. ¿Sí? Tengo la cadena 1, voy a buscar si la cadena 2 está en la cadena 1 y me va a decir en qué posición, también va a ser un valor numérico, que me va a indicar en qué posición se produce la ocurrencia. O sea, en qué posición de la cadena principal encuentra, ¿sí?, la cadena secundaria, o la que busco. ¿Se entiende? Sí, Como profe. esta roja, un valor numérico, yo lo tengo que guardar en donde comienza en una variable post que la declaro como numérica. Entonces le asigno el valor que me manda el string. ¿Sí? ¿Cómo es la sintaxis de string? Veamos acá. ¿Cómo hace la búsqueda internamente C de una cadena en otra? Bien. Yo voy a tener como cadena 1 la variable K. Le voy a asignar la máxima longitud y voy a guardar esta cadena.
Este es un ejemplo de búsqueda. En la primera variable. Cadena, ¿sí? K. Ahora voy a buscar, ¿sí? Si es que de K, no, acá vamos a hacer primero que lo encuentre. Miren qué voy a buscar. ¿Sí? Voy a buscar la cadena 1 si es que está acá. Pero me va a dar digamos, la función string me va a dar la posición de la primera ocurrencia que encuentre en la cadena origen. O sea, el primer un que encuentre acá me está diciendo en qué posición está en la cadena original, ese un que yo busco. ¿Lo ven? ¿En qué posición me tiene que dar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me dice que un está en la cadena original y digamos, y la posición en que encuentra el primer 1 en la cadena original es la posición 8. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este string también me devuelve un valor numérico. Si ese valor numérico es mayor que 0 o igual que 0, la cadena está. ¿Sí? Y me tiene que decir en qué posición comienza la cadena encontrada. En este caso, en la posición 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de string? Primero, cadena original, coma, segunda cadena, que es lo que yo busco, el 1. ¿Sí? Menos la cadena original. Eso me va a dar, ¿sí?, la primera posición de la ocurrencia cuando encuentra la segunda cadena en la primera. Esto es una formulita que ya viene hecha, predefinida de C. ¿Sí? No es que yo la acabo de inventar. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué posición? Primero me detecta, primero tengo que saber si la cadena está. Entonces, el valor que mande string lo guarda en pos. Primero dice, si está, y está en la posición 8. Guarda en pos 8. Ahora yo pregunto por el estado de pos. 8 es mayor que 0. Sí, Sí. Sí. Por lo tanto, en primera instancia, como es mayor que 0, está. Y está en la posición pos. Caso contrario, si yo busco, por ejemplo, hola, ¿sí?, ¿qué valor le va a mandar string a pos? Como no lo encuentra, no manda un valor mayor o igual que 0, no manda un positivo igual a 0, manda un valor negativo. String le manda un valor negativo a pos. Dice, pos es positivo o igual a 0. No. No. Por lo tanto, ¿sí?, hola no está en la cadena original. ¿Se entiende? Busquemos ahora una que lo encuentre. ¿Sí? Lo va a encontrar en la posición 8. Está y lo encuentra en 8. Entonces va a decir está en la posición, está y lo encuentra en la posición 8. O sea que veamos en el caso que esté. Está en la cadena original y su primera ocurrencia, ¿sí?, es la posición 8. Porque puede encontrar varios pero solamente le muestra en la primera ocurrencia. Es la primera ocurrencia. Es la segunda ocurrencia. ¿Lo ven? Pero solamente muestra la primera. Porque a usted le interesa si es que está. Esté 1, 2, 10, 14 veces. Listo. No importa. Está. Y está siempre le va a mostrar el valor de la primera ocurrencia, la primera posición en que encuentra la subcadena en la cadena original. ¿Se entendió? Pongamos algo que no esté. Pongamos hola. No está. No lo va a encontrar. Por lo tanto,
Hola no está. A ver. Hola no está en esta cabeza. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, yo ahora lo que voy a hacer, porque ya no tengo más tiempo, no puedo terminar, yo les voy a pasar por el grupo el problema que ustedes tienen que resolver en clase. Y ustedes lo ven y me lo consultan, ¿ok? Para que ustedes lo presenten. Dale, profe. Ahí está el ejercicio de clase que tienen que resolver. El ejercicio de clase, el enunciado, está acá. Bajan, bajan. Acá está el ejercicio de la clase teórica. Yo quiero que ustedes lo analicen, ¿sí? ¿Qué dice el ejercicio de la clase teórica? Crea un vector de cadena de caracteres. Ingresen los valores del vector. O sea, que lo carguen este vector. Pero están cargando cadenas. No están cargando caracteres. ¿Sí? Están cargando cadenas de caracteres. ¿Ustedes tienen clase después? No, ¿verdad? No. ¿Quieres que le No. explique el ejercicio? Tengo 15 minutos, ¿lo puedo explicar? ¿Le explico? Bueno. Bien, creamos el vector de cadena de caracteres. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar ese vector con cadena de caracteres, con nombres, lo que ustedes quieran. Y lo vamos a ordenar. Vamos a aplicar el método de la burbuja y vamos a mostrar el vector de cadena ordenada. ¿Sí? ¿Lo vemos? Dale, profe. Así ya tienen completito cadenas. Bien, acá dice crear un vector de cadena de caracteres. Ingresar los valores del vector, ordenen el vector y mostrar el vector ordenado. ¿Sí? Chicos, me dan un segundito, voy al baño, voy, vengo. Un segundito. Bien, gracias. Ya estamos acá. Mecánicamente se van, chicos, se van ubicando qué es lo que le pide el vector o qué es lo que le pide el problema. Se ubican. Vamos a ingresar lo que ustedes quieran y vamos a ordenar todas las cadenas que ingresaron, las vamos a ordenar en orden alfabético. ¿Sí? Este es un problemita parcial. Generalmente damos el parcial, estos tipos de problemas. ¿Sí? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, dice que tenemos que ingresar un vector de cadena de caracteres. ¿Cómo hacemos para generar o crear un vector que guarde cadena y no caracteres? No es un vector de caracteres, es un vector de cadenas. ¿Sí? Declaro las librerías y fíjense que yo voy a crear un vector que guarde cadena de caracteres que se va a llamar cadena y va a guardar elementos y hasta 30 caracteres.
¿Sí? O sea, el primer elemento del vector va a guardar una cadena de caracteres hasta de 30. Va a guardar Rafael, Cristian, Laura, ¿de acuerdo? Entonces pongo TIDEF y estoy creando un vector de cadena de caracteres. ¿Se entiende? Y Sí, ahora, profe. yo voy a tener una variable B, ¿sí? Que va a contener el nombre y lo va a ir guardando ¿a dónde? En el vector cadena que yo creé acá. Si no, acá tendría que haber puesto B sub 20 de tipo char. Estoy creando un vector de caracteres, no de cadena. ¿Se entiende? Miren cómo lo declaro a B20. Acá voy a tener los nombres. Voy a ir guardando el nombre y lo voy a guardar en este vector, de este tipo, que es el vector cadena de 30. Y ahora ya puedo guardar cada elemento de este vector, lo guardo acá y lo guardo en este vector, que va a ser una cadena. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, auxiliar es del método de ordenamiento, ¿de acuerdo? Y para los for, n para la cantidad de cadenas que yo ingrese, y la bandera es para hacer el ordenamiento. ¿Lo ven? Bien, ¿cuántas cadenas quieren ingresar? Ingresamos la cadena de caracteres, la cantidad de cadenas. 3, 5, 4, 9, la que ustedes quieran. Y ahora empezamos a cargar el vector de cadenas. Empezamos a cargar el vector, ¿sí? B sub 20, que va a ser el vector que va a contener cadenas de caracteres, de hasta 30 caracteres. ¿Sí? El vector B sub 20 va a ser que yo voy a ingresar elementos al vector, ¿sí? De 20 caracteres. Voy a ingresar Rafael, Cristian, Laura. No voy a ingresar H, L, porque este es un vector de cadena. ¿Y qué es cadena? Es un vector que contiene, ¿sí? Cadena de caracteres porque está el TIDEF. ¿Me siguen hasta ahí? Yo repito muchas veces para que ustedes lo entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, acá está el for de carga. ¿Sí? Ingrese la cadena 1 o 0, mejor dicho, cadena 0. Y acá que estoy ingresando el primer elemento del vector cadena. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. El primer elemento del vector, que va a ser un nombre, una cadena. Y así ingreso el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y voy a armar un vector que es B, el vector B, que va a contener cadenas de caracteres, porque acá me dice que el vector B contiene cadenas de caracteres, de hasta 30 caracteres. ¿Se entiende? Una vez que cargue el vector, que va a ser un vector de cadenas, se va a producir el ordenamiento. ¿Sí? El método de la burbuja comienza con la bandera en 0. Cuando haga el cambio bidireccional, la bandera sigue en 0, por lo tanto vuelve a repetir. Mientras la bandera sea distinta de 0, distinta de 1, perdón, ¿sí? Esto va a trabajar. La bandera igual a 1, no, está en 0 porque hubo cambio. Por lo tanto, nunca pasó por acá. ¿Y cómo ordeno? Fíjense que yo voy a ir. ¿Se acuerdan que el método de ordenamiento era el primer elemento con el segundo? El n-1 ya no tiene con quién comparar con n porque se termina el vector, ¿verdad? Sí, Entonces profe. comparo, hago un string com. No puedo comparar b sub i con b sub i más 1, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, digo, ¿se acuerdan que el string com mandaba un valor mayor que 0, menor que 0 o 0? ¿Se acuerdan? Entonces, string com b sub i, el primer elemento con el segundo, pregunto si es mayor que 0. Pregunto si esta cadena es mayor que esta, si esta cadena es menor o si esta cadena es igual. ¿Sí? Entonces, si esta cadena, si yo lo ordeno en forma descendente, o mejor dicho, ascendente de menor a mayor, pregunto si esta cadena es menor que esta. Si no se cumple, ¿sí? Que esto hace el cambio bidireccional. A la menor la pone adelante y a la mayor la pone atrás. Y así lo voy ordenando el vector, de mayor a menor.
Si hubo un ordenamiento, la bandera la pone igual a 1. Mientras la bandera es igual a 1, este ciclo se repite. ¿Cuándo se va a dejar de repetir el ciclo? Cuando la bandera se conserve en 0, porque ya nunca va a pasar por acá. Cuando la bandera sea 0, nunca va a pasar por acá, porque solamente acá hace que se repita o haya ordenamiento si el primer elemento es mayor que el segundo, lo ordena, o el menor que lo ordena, de menor a mayor, en forma ascendente, en forma alfabética, ¿sí? Desde la A hasta la Z. ¿Se entiende cómo es el ordenamiento? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, compara, auxiliar recibe. ¿Se acuerdan que yo le decía? Auxiliar recibe el valor de B sub I. No puede recibir en forma directa, lo tiene que hacer con un string copy. ¿Lo ven? B sub I recibe el valor de B sub I más 1, con un string copy. Y B sub I más 1 recibe el valor de auxiliar. Ahí hizo el intercambio bidireccional. ¿Sí? Y la bandera la ha puesto en 1. Cuando sale este ciclo, dice, ¿la bandera está en 1? Sí. Repita mientras la bandera se conserve en 1. Entonces viene por acá y vuelve de nuevo a poner la bandera en 0. Si no hay ordenamiento, la bandera se mantiene en 0. Entonces dice, ¿la bandera que vale 0 es igual a 1? No. Por lo tanto, el ciclo termina y ya está ordenado. Y acá, ¿qué hago? Un for para mostrar el vector ordenado. Alfabéticamente. Y muestro el elemento B sub I del vector ordenado. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Es fácil, chicos. Esto siempre es lo mismo. Si tienen que ordenar alfabéticamente, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Si tienen que ordenar en forma descendente de mayor a menor, sí, acá le cambia el valor del signo. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, eso es todo. Veamos. Ingresemos a un vector de cadena. En primera instancia, ¿cuántas cadenas quieren ingresar? Para hacer nombres. ¿Cuántos nombres? Pongamos 4. ¿Les parece? Bueno. 4. Ingresemos el primer nombre. O sea, estoy armando el vector cadena, ¿sí? ¿Sí? Que va a tener 4 nombres. El primero. Genaro. ¿Cómo? Genaro. Con G. Genaro. El segundo. Rafael. Tercero. Laura. 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 Sí. ¿Sí? El cuarto. Ezequiel. Ezequiel. ¿Sí? ¿Cómo? De menor a mayor. ¿Cómo quedará ordenado el vector? Esto era carga. Esto es esto, ¿verdad? Estoy cargando el vector. Ahora pasa al ordenamiento en forma interna. Y acá le va a mostrar el for que le muestra el vector ordenado. ¿Sí? ¿Cómo quedará ordenado de menor a mayor? Ezequiel, Genaro, Laura y Rafael. ¿Sí? Esto quedará así. Oh. Quedará Ezequiel, Genaro, Laura y Rafael. Ezequiel, Genaro, Ezequiel, Genaro, Laura y Rafael. De menor a mayor. ¿Sí? Veamos si es así. Si yo presiono Enter, Ezequiel, Genaro, Laura y Rafael. ¿Lo ven? ¿Cómo queda ordenado en forma alfabética? Sí, profe. Si quieren ordenarlo al revés, de mayor a menor, lo único que tienen que acá
es cambiar el signo de ordenamiento. Va a quedar Rafael, Laura, Genaro y Ezequiel. ¿Lo ves? Profe. ¿Sí? Listo, chicos. Tienen el problema de clase, tienen toda la teoría de cadena de caracteres y con eso terminamos la clase el día de hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, entendido. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Cuídense. Vale, profe, igualmente. Nos vemos, profe, que le vaya bien. Hasta luego, Profe, que ande gracias. bien. Igualmente, chao, chao.